El caza de Obi-Wan se echó a un lado, estremeciéndose. Anakin pasó junto a él y usó los cohetes delanteros de altitud para dar un vuelco hacia atrás y acabar con el último tricaza que lo perseguía. Ya solo quedaban cazas buitre, muchos cazas buitre. ¿Te ha gustado eso, maestro? Muy bonito. Los cañones de Obi-Wan cosieron con plasma el casco de un caza buitre hasta que explotó. Pero aún no hemos acabado. Mira esto. Anakin volvió a inclinar el caza y se zambulló, girando directamente en medio de la bandada de cazas buitre. Luego, los guió hacia la cubierta superior de un crucero separatista muy castigado por los láseres. Voy a hacerles pasar por el ojo de la aguja. No los guíes por ninguna parte. El radar de Obi-Wan contabilizó los buitres que perseguían a Anakin. Eran 12. 12. Sigue el primer principio Jedi del combate: sobrevivir. No hay opción. Anakin deslizó su caza por entre la tormenta de cañones. Baja aquí y reduce un poco su número. Obi-Wan empujó hacia adelante el manillar de control, como si empujarlo contra su tope pudiera acelerar la velocidad de su castigada nave. Sin florituras, R4. Como si el dañado droide fuera capaz de hacer alguna floritura. Limítate a mantenerme estabilizado. Se sumió en la fuerza y buscó su disparo. A mi señal. A la izquierda. ¡Ahora! Inutilizada la superficie de control de su ala izquierda, convirtió el giro a la izquierda en una estrecha espiral ascendente que hizo que los cañones de Obi-Wan se cruzaran en el camino de 4 buitres. Flash, 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 y los 4 desaparecieron. Voló a través de las nubes de brillante plasma. No podía entretenerse allí. Anakin seguía teniendo 8 más en la cola. ¿Y qué era eso? Obi-Wan frunció el ceño. El crucero le resultaba familiar. ¿El ojo de la aguja?, pensó. Oh, por favor, dime que estás de broma. El caza de Anakin sobrevoló el casco dorsal del crucero con solo unos metros de margen. Los disparos cerrados de los cazas buitre arrancaban del crucero trozos del blindaje que giraban despedidos hacia él. A ver, R2, ¿dónde está esa trinchera? El monitor delantero se iluminó con un mapa tipográfico del casco del crucero. Ante él estaba la trinchera por la que Obi-Wan había conducido a los tricazas. Anakin hizo girar la nave sobre sí misma y descendió hasta el borde. Las paredes de la trinchera de servicio pasaron por su lado en un fogonazo, mientras se dirigía hacia la torre del puente que había al final. Desde donde estaba, apenas podía ver la minúscula rendija entre los contrafuertes de apoyo. Con 8 cazas buitre persiguiéndolo, no podría realizar un ascenso siguiendo la curva de la torre, tal y como había hecho Obi-Wan, pero eso no importaba. No pensaba hacerlo. El comunicador de su carlinga crepitó. No lo intentes, Anakin, es demasiado estrecho. Puede que demasiado estrecho para ti, pensó. Podré pasar. R2 silbó en nervioso acuerdo con Obi-Wan. Calla, R2, dijo Anakin, ya lo hemos hecho antes. Los disparos pasaron por su lado, midieron en los contrafuertes que tenía delante. Ya era demasiado tarde para cambiar de idea. Estaba atrapado. Haría pasar a su nave por el hueco o moriría. Extrañamente, en ese momento no le importaba el resultado. Utiliza la fuerza, dijo Obi-Wan, sonando preocupado. Piensa en ti mismo atravesándola y la nave te seguirá. ¿Qué esperas que haga yo? ¿Cerrar los ojos y ponerme a silbar?, murmuró Anakin entre dientes. A continuación habló en voz alta. Recibido, ya estoy pensando. El gemido de R2 era lo más parecido al terror que podía emitir un droide. Letras brillantes que dibujaron en el monitor de Anakin. ¡Abortar! 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 Anakin sonreía. Idea equivocada. Obi-Wan, boquiabierto, solo podía mirar cómo el caza de Anakin se ponía de costado y se introducía por la rendija con apenas centímetros de margen. Esperaba que uno de los contrafuertes arrancase la cabeza a R2. Los cazas buitre intentaron seguirle, pero eran demasiado grandes, solo un poco, pero lo eran. Cuando los 2 primeros chocaron, Obi-Wan disparó sus cañones en una pasada descendente.
Las maniobras evasivas preprogramadas en los cerebros droides de los buitres les alejaron de los láseres de Obi-Wan, directos a la bola de fuego que se expandía desde los contrafuertes. Obi-Wan alzó la mirada y vio que Anakin se alejaba del crucero en una victoriosa curva ascendente, girando sobre sí mismo. Obi-Wan imitó su rumbo, prescindiendo de la floritura. «Te concederé los primeros 4», dijo Anakin por el comunicador, «pero los otros 8 son míos». Anakin: «De acuerdo, nos los repartimos». A medida que se alejaban del crucero, sus sensores indicaron que tenían delante al Escuadrón 7. Los pilotos clon estaban enzarzados en una batalla aérea tan cerrada que sus rastros de iones parecían formar una brillante bola de cordel. «Ovdal tiene problemas. Voy a ayudarle a salir». «No, él hace su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro». «Maestro, se los están comiendo vivos. Cualquiera de ellos daría encantado su vida por la de Palpatine. ¿Cambiarías tú la vida de Palpatine por la de ellos?» «No, claro que no, pero...» «Anakin, comprendo que quieras salvar la vida de todo el mundo. Siempre quieres hacerlo, pero no puedes». La voz de Anakin se tensó. «No me lo recuerdes. Iré delante, hacia la nave insignia». Obi-Wan se dirigió al crucero sin esperar una respuesta y poniendo los motores a máxima potencia. La quemadura que Anakin tenía junto al ojo empalideció cuando desplazó el caza tras el de su maestro. Obi-Wan tenía razón, casi siempre la tenía. No puede salvar a todo el mundo. El cuerpo de su madre, roto y ensangrentado en sus brazos, sus abatidos ojos luchando por abrirse, el roce de sus destrozados labios. «Sabía que vendrías por mí. Te he echado tanto de menos». Eso era lo que significaba no ser lo bastante bueno. Podía pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, si llegaba unos minutos tarde, si dejaba que su atención se distrajera por un único segundo, si era una pizca demasiado débil, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero no aquí, no ahora. Se esforzó por sumergir el rostro de su madre bajo la superficie de su conciencia. Era hora de actuar. Volaron por entre la batalla, esquivando andanadas de rayos y turboláser, deslizándose entre los cruceros para eclipsarse a los sensores de los cazas droides. A solo unas docenas de kilómetros del crucero insignia, una pareja de tricazas se cruzó en su camino, separándose y disparándoles. Los sensores de a bordo de Anakin se iluminaron y R2 chilló una advertencia. «Misiles». No le preocupaban. Los dos de su cola se dirigían hacia él en perfecta pareja. Los misiles carecían del cerebro sofisticado de los cazas droides, y para que no chocaran entre sí en una trayectoria de blanco común, uno debía apuntar al motor izquierdo del caza de Anakin y el otro al derecho. Un giro rápido sobre sí mismo haría que las trayectorias se cruzaran, cosa que hicieron en una silenciosa flor de fuego. Obi-Wan no tenía tanta suerte. Los dos misiles que apuntaban hacia sus motores subluz no iban precisamente el uno al lado de otro, así que girar sobre sí mismo sería peor que inútil. En vez de eso, disparó los retros y conectó los cohetes dorsales para reducir la velocidad a la mitad y descender unos metros en dirección al planeta. El misil que iba delante pasó de largo y se alejó en espiral hacia la batalla orbital. El otro misil se acercó lo bastante como para que se dispararan sus sensores de proximidad y detonó en una lluvia de brillante metralla. El cazador de Obi-Wan voló a través de los restos y la metralla le siguió. Pequeñas esferas plateadas siguieron su rumbo y se pegaron a la piel del caza. Luego se abrieron de ellas y brotó una serie de brazos arácnidos articulados que arrancaron las placas del casco, buscando poner los mecanismos internos del caza estelar a merced de los múltiples giros circulares de hojas de acero semejantes a antiguas sierras mecánicas. Esto era un problema. «¡Me han alcanzado!» Obi-Wan sonaba más irritado que preocupado. «¡Me han alcanzado!» «Te veo». Anakin desplazó su caza para seguirlo de cerca. «Droide, cierra. Cuento 5. «Vete de aquí, Anakin. No puedes hacer nada». «No pienso dejarte, maestro». Cascadas de chispas saltaron al espacio desde las sierras de los droides. «Anakin, la misión. Ve a la nave de mando. Salva al canciller». «No sin ti», dijo Anakin, con dientes apretados.
Uno de los droides Sierra se agazapaba junto a la carlinga. Sus brazos plateados luchaban con R4. Otro trabajaba con el morro del caza, mientras un tercero se desplazaba hacia el sistema hidráulico ventral. Los dos últimos, mecanoides agresivos, se arrastraban hacia el ala izquierda de Obi-Wan para trabajar en su dañado control de superficie. «No puedes ayudarme». Obi-Wan seguía manteniendo su calma Jedi. «Están acabando con mis controles». «Puedo arreglarlo». Anakin alineó su caza a solo un par de metros del de Obi-Wan. «Despacio», musitó. «Despacio». Y disparó con el cañón derecho. Una única descarga que redujo los dos droides Sierra a goterones de metal fundido, junto con la mayor parte del ala izquierda de Obi-Wan. «Ups», dijo Anakin. El caza estelar corcoveó con fuerza suficiente como para que el cráneo de Obi-Wan golpeara el techo del transpayacero de la carlinga, que se llenó con una baharada de humo. Obi-Wan luchó con el manillar para impedir que el caza se sumiera en un descenso incontrolable. «Esto no me está ayudando, Anakin». «Tienes razón. Ha sido una mala idea. A ver, prueba con esto. Muévete a la izquierda y desciende despacio». «Estás demasiado cerca, Anakin». Obi-Wan, incrédulo, miró cómo el caza de Anakin se acercaba más al suyo y, con un golpe físico de su ala, convertía a un droide Sierra en una mancha de metal. El impacto volvió a agitar a Obi-Wan, además de abrir una profunda grieta en el casco del caza y reventar el control delantero de la superficie del ala de Anakin. Anakin había olvidado el primer principio de combate. Como siempre, «Conseguirás que nos maten a los dos». Los filtros atmosféricos limpiaron el humo de la carlinga, pero el droide que quedaba en la superficie del caza de Obi-Wan ya había pelado las planchas del casco necesarias para poder hundir sus articulados brazos Sierra en las profundidades del ala. Las chispas se recortaron contra el espacio, junto con un chorro de gas en expansión que se cristalizó al instante en el vacío. Al tener una velocidad idéntica a la de Obi-Wan, el resplandeciente gas se pegó al morro de su caza como una nube de niebla. «Maldición», murmuró el Jedi. «No puedo ver. Voy a perder el control». «Lo estás haciendo muy bien. Sigue a mi lado». Eso era más fácil decirlo que hacerlo. «Tengo que acelerar para salir de esto». «Estoy contigo. Adelante». Obi-Wan dio energía a las toberas, y el caza atravesó la nube, pero nuevos chorros de vapor la sustituían a medida que se desplazaba. «¿Tengo todavía a ese en el morro?» «R4, ¿puedes hacer algo?» La única respuesta que obtuvo fue de Anakin. «R4 no contestará. El droide Sierra acabó con él». «Con ello», le corrigió automáticamente Obi-Wan. «Espera, ¿dices que atacaron a R4?» «No solo a R4. Uno de ellos saltó hasta a mí cuando chocamos». «Maldición», pensó Obi-Wan. «Se están haciendo más listos». A través de una abertura en la niebla, a la altura de la curva de su nublada carlinga, Obi-Wan pudo ver a R2 luchando mano a mano con un droide Sierra. Bueno, brazo Sierra a brazo Sierra. Pese a estar volando a ciegas y a punto de perder el control en medio de una batalla espacial, Obi-Wan no pudo evitar un segundo de incredulidad ante la abrumadora variedad de herramientas auxiliares y comportamientos post-mercantiles que Anakin había incorporado al astromecánico de su caza estelar, superiores incluso a las sofisticadas mejoras que le habían practicado los ingenieros reales de Naboo. El pequeño droide era prácticamente un compañero de pleno derecho. La sierra de R2 cortó una de las garras del droide Sierra, haciendo que el brazo articulado se perdiera girando en el espacio. Luego, hizo lo mismo con el otro. Después, un panel se abrió en el costado de R2 y su brazo conector de datos salió proyectado para golpear y expulsar al tullido droide Sierra fuera del casco de Anakin. El droide Sierra giró hacia popa hasta verse atrapado con el chorro de las toberas subluz de Anakin. Luego, fue expulsado más rápido de lo que Obi-Wan podía seguir con la vista. Obi-Wan dedujo que los droides separatistas no eran los únicos que se estaban haciendo más listos. El conector de datos se retrajo y un panel diferente se abrió. Esta vez,
en la cabeza de R2. Un cable garra salió disparado hacia la nube de gas que seguía brotando del ala derecha de Obi-Wan y se recogió, arrastrando un forcejeante droide sierra. El droide, plateado, se retorció y agitó. Sus garras se sujetaron al cable y trepó por él. Agitó los brazos sierra hasta que Anakin conectó los cohetes inferiores y R2 cortó el cable. El droide sierra cayó, alejándose en el espacio y precipitándose indefenso por entre la batalla. ¿Sabes algo?, dijo Obi-Wan. Empiezo a comprender por qué hablas de R2 como si fuera un ser vivo. ¿De verdad? Podía oír a Anakin sonriendo. ¿No prefieres llamarlo ello? Ah, sí, frunció el ceño. Sí, claro, ello, esto, dale las gracias de mi parte, ¿quieres? Dáselas tú. Ah, sí. Gracias, R2. El silbido, que le llegó por el comunicador, tenía un claro acento de no hay de qué. En ese momento, lo que quemaba de niebla se dispersó y la nave llenó todo el cielo ante él. El vasto crucero insignia, de más de 1 kilómetro de punta a punta, llenaba todo su campo visual. A esa distancia, solo podía ver láminas de casco color arena, salpicadas por montañas de baterías de turboláser que iluminaban el espacio con rayos de energía desintegradora. Y esa nave inmensa se iba haciendo más grande, muy deprisa. Anakin, vamos a chocar. Esa es la idea, dirigirnos al hangar. Eso no... Lo sé, el primer principio Jedi de... No podrá ser, no para mí. ¿Qué? He perdido los controles, no puedo dirigirme hacia ninguna parte. Ah, vale, bueno, no es problema. ¿No es problema? Entonces, el caza de Obi-Wan hizo un ruido metálico, como si hubiera chocado con un gong del tamaño de una nave espacial. Obi-Wan se agitó, giró la cabeza y encontró el caza de su compañero justo encima de su cola, literalmente justo encima. La superficie izquierda de control del ala anterior del caza de Anakin estaba a apenas un palmo de distancia de las toberas oblús de Obi-Wan. Anakin había chocado con él, a propósito. Entonces volvió a hacerlo. Clank. ¿Qué estás haciendo? Solo te he hecho... La voz de Anakin le llegaba pausada, tensa por la concentración. Una pequeña mano con el timón. Obi-Wan negó con la cabeza. Esto era completamente imposible. A otro piloto ni se le ocurriría intentarlo. Pero para Anakin Skywalker, lo completamente imposible siempre adquiría un siniestro aire de ser sencillamente difícil. Pensó que ya debería estar acostumbrado a ello. Mientras esos pensamientos se perseguían por su mente unos a otros sin propósito definido, Obi-Wan miraba con desmayo el resplandor azul de energía que llenaba el bostezante hangar que tenía delante. Tardó en darse cuenta de lo que estaba mirando. «Oh, esto es malo», pensó. Anakin intentó desviar el rumbo mediante su manillar. No hubo suerte. Anakin avanzó e hizo descender la parte delantera de su nave, golpeando tras la chatarra chispeante que una vez fue R4. «Anakin, dame un segundo, maestro». La voz de Anakin estaba aún más tensa. Un golpe apagado, otro, uno más sonoro, y un arañar y chirriar de metal al romperse. «Esto no es tan fácil como parece». «Anakin». «¿Qué?» «La entrada al hangar». «¿Qué le pasa? ¿Has notado que aún tiene los escudos levantados?» «¿De verdad? ¿De verdad?» Por no decir que estaban tan cerca que Obi-Wan prácticamente podía saborearlos. «Oh, perdona, he estado ocupado». Obi-Wan cerró los ojos, sumiéndose en la fuerza. Su mente siguió los enredados circuitos para localizar y activar la consola de control manual de los motores Oblus. Un ligero empujón y disparó una orden que normalmente solo se usaba en los bancos de prueba: marcha atrás a toda potencia. La estela de brillantes restos que desprendía su caza, al estar desintegrándose poco a poco, pasó por su lado y se evaporó en una cascada de estallidos en miniatura al contactar con el escudo del hangar, que era justamente lo que le iba a pasar a él.
El único efecto que tuvo la marca atrás en sus desfallecidos motores fue darle más tiempo para ver acercarse su final. Entonces, el caza de Anakin pasó ante él, cruzando de izquierda a derecha en una marcha diagonal. La energía relumbró de sus cañones, y los generadores de escudos situados a la derecha de la puerta del hangar explotaron en pedazos. El resplandor azul de la entrada titiló, se apagó y desapareció justo cuando Obi-Wan atravesó el umbral, girando, y golpeó la cubierta del mismo, arrancándole chispas y un grito de metal torturado. Su casa entero, o lo que quedaba de él, vibró con el rugido que emitió la atmósfera al escapar con un aullido del hangar desprovisto de escudos. Enormes puertas blindadas empezaron a cerrarse como mandíbulas. Otro toque con la fuerza en la consola manual cortó la energía de los motores de su casa, pero no pudo hacer estallar los seguros explosivos de la cúpula de su carlinga, y tuvo una mala sensación de que esos seguros eran la única cosa que su nave que no estaba a punto de explotar. Su sable láser encontró su mano, y la energía azul relumbró. Un barrido, y la carlinga se abrió, arrastrada al espacio por el huracán del aire al escaparse. Obi-Wan se incorporó en medio de una galerna abrumadoramente fría y se dejó arrastrar por ella mientras los restos de su castigada nave explotaban, por fin. Cabalgó en la onda de choque mientras dejaba que la fuerza lo enderezara en el aire. Aterrizó como un gato en el ennegrecido rastro que su aterrizaje había trazado en la cubierta, todavía lo bastante caliente como para chamuscarle las botas. El hangar estaba lleno de droides de combate. Sus hombros se aflojaron, sus rodillas se flexionaron y su sable láser se situó en ángulo ante su rostro. Eran demasiados para enfrentarse a ellos él solo, pero no le importaba. Al menos, estaba fuera de ese maldito caza. Anakin deslizó su nave hacia el hangar a través de un chorro de basura y gas congelado. Un último giro del manillar hizo pasar su casa a través de las mandíbulas de las puertas blindadas que se estaban cerrando justo cuando la carlinga de Obi-Wan seguía el camino contrario. La nave de Obi-Wan era un montón de reluciente chatarra puntuado a la larga y humeante huella que había dejado su deslizamiento por la cubierta. Obi-Wan, con la barba ribeteada de escarcha y el sable láser desenvainado y llameante, estaba parado en un círculo cada vez más estrecho de droides de combate. Anakin aterrizó su casa con inclinación suficiente para que el chorro de partículas de sus toberas o blues dispersara a los droides y, por un segundo, volvió a tener 9 años y a estar en los mandos de un caza en el hangar real de Teeth, manejando por primera vez los cañones auténticos de una nave para destruir droides de combate. Aquí, de no estar Palpatine en alguna parte de la nave, habría hecho lo mismo, pero podía llegar a necesitar una de las naves ligeras que había en el hangar para llevar al canciller sano y salvo a la superficie, y una docena de cañonazos rebotando por el lugar podía destruirlas todas. Tendría que hacer esto a mano. Un toque hizo saltar su carlinga, y él saltó, giró en el aire y cayó en el ala. Los droides de combate abrieron fuego al instante, y el sable láser de Anakin se movió como un relámpago. R2 localiza una conexión al ordenador de a bordo. El pequeño droide le silbó, y Anakin se permitió una sonrisita. A veces, le parecía que casi podía comprender el código electrosónico del droide. No te preocupes por nosotros. Busca a Palpatine. Vamos, yo te cubro. R2 bajó de su alveolo y se columpió hasta la cubierta. Anakin saltó ante él en medio de una lluvia de disparos láser y dejó que la fuerza dirigiera su arma. Los droides de combate empezaron a arrojar chispas y a derrumbarse. «Busca esa conexión», tuvo que gritar Anakin por encima del chirrido de los láseres y el rugido de los droides al explotar. «Yo voy a por Obi-Wan». «No es necesario». Anakin se giró y se encontró con Obi-Wan justo detrás de él, cortando limpiamente la caja craneal de un droide de combate. «Aprecio la intención, Anakin», dijo el maestro Jedi con una sonrisa amable, «pero ya he venido yo a por ti». Y estos son, finalmente, Obi-Wan y Anakin. Son más que amigos, más que hermanos.
Aunque Obi-Wan es 16 años estándar mayor que Anakin, se han hecho hombres juntos. Ninguno de ellos puede imaginar la vida sin el otro. La guerra ha forjado sus dos vidas hasta hacerlas una sola. La guerra que ha hecho eso no ha sido las guerras clon. La guerra de Obi-Wan y Anakin empezó en Naboo, cuando Qui-Gon Jinn murió a manos de un señor Sith. Llevan 13 años luchando juntos en esta guerra, como maestro y padawan, y como maestros Jedi. Su guerra es su vida, y su vida es un arma. Se puede decir lo que se quiera de la sabiduría del anciano maestro Yoda, o de la letal habilidad del hosco Mace Windu, del valor de Ki-Adi-Mundi, o de la sutil astucia de Shakti. La grandeza de esos Jedi es incuestionable, pero palidece junto a la leyenda que se ha forjado alrededor de Kenobi y Skywalker. Ellos destacan en solitario. Juntos son imparables, invencibles, son el último recurso de la Orden Jedi. Cuando los buenos tienen que ganar, sin ningún género de dudas, se les llama a ellos. Obi-Wan y Anakin siempre responden. El que la legendaria inteligencia de Obi-Wan pueda vencer o no al poder crudo de Anakin, a las claras, sin reglas, es motivo de peleas escolares, de duelos de pulgares en guarderías y de guerras sucias en nidos de toda la República. Esos enfrentamientos siempre terminan, de algún modo, con los contendientes admitiendo que en el fondo da igual. Obi-Wan y Anakin nunca se enfrentarían en duelo. No pueden. Son un equipo. Son el equipo. Y los dos están seguros de que siempre será así. Desde las sombras más profundas de la galaxia, agradezco al aprendiz del lado oscuro, Darth Ishvat, y a los acólitos, Darth Wink y Eric Uchiha, cuya devoción alimenta este oscuro propósito. Su apoyo es la chispa que mantiene viva la llama de este proyecto maligno. Recuerden, un simple like, un comentario, tu suscripción y compartir el contenido de La Voz del Mal son actos que propagan la influencia del lado oscuro, expandiendo su poder y asegurando el crecimiento de este canal. Unidos, haremos que la oscuridad consuma cada rincón. Gracias, y que la sombra los guíe. La paz es una mentira.